Hola muchachos, ¿qué tal? Estamos aquí complementando lo que es el video de la sesión 2 de lo que es la ciencia del movimiento en modalidad Aula Edu. Les repito, es complemento de la sesión pasada. Como no hay sesiones presenciales, pues digamos que la parte pasada fue parte 1 y esta es la parte 2. Estamos en lo que es cinemática y las leyes del movimiento de los cuerpos. Aquí vamos a ver pues leyes de Newton. Vamos a agarrar lo más importante, o bueno, todo es importante, pero lo más importante de lo que es en esta etapa. Aquí hablamos de Newton, las leyes que creó Newton solo con un telescopio en su casa, o sea, telescopio de los de antes que eran muy rudimentarios, no como los de ahora, o solo sentándose viendo las estrellas. Elaboró muchas teorías y principios de leyes o leyes, y en base a eso la física ahora actual o moderna se basaron en esas leyes. O sea, si no hubieran existido esas leyes, no hubieran creado algunas más aquí en el presente. Pero en fin, vamos a hablar ya de Newton, las leyes que él creó, implementó, proclamó, no sé cómo le quieran decir. La primera ley de Newton, primero leamos lo que está acá abajo. Un cuerpo solo varía su velocidad si actúa sobre él una fuerza externa. La inercia es la tendencia de un cuerpo a seguir como está. O sea, Newton en esta ley se enfoca más en lo que es la inercia. No sé si han escuchado que por la inercia no me pude detener, o si alguien ve fútbol, se barrió un jugador y por la inercia ya no se pudo detener. Habla de eso esta ley. Bueno, aparte habla de más cosas. Un ejemplo aquí para que lo entiendan un poquito mejor es un auto que frena. La inercia hace que los pasajeros vayan hacia adelante. Ustedes van en un carro, frena de repente el conductor y ustedes se van hacia adelante. La inercia, como el carro iba hacia adelante, al frenar se va hacia adelante. Un ejemplo también, no sé si de niños hicieron de que se subían a un carro en una cajuela y se trataban de bajar en movimiento. La inercia hace que se caigan, o se caigan de sentón, o se caigan de frente, porque el carro iba hacia adelante, tú te bajas, crees que vas a caer parado, pero no. La inercia hace que te vayas hacia adelante porque el carro iba hacia adelante. O sea, esa es la inercia. Ahora sí, un tip o una nota mental: cada vez que escuchan la ley de Newton, si escuchan un caso que dice a velocidad constante iba un carro, iba caminando una persona, esa aplica la primera ley de Newton. También si aplica lo que es el término reposo. No sé si les dicen una piedra que está en el monte sin moverse, aplica la ley de Newton porque habla de reposo. Y cuando alguien dice no, pues por la inercia me caí, porque iba corriendo y por la inercia ya no pude detenerme y me caí y me tropecé, eso es la ley de Newton. O sea, esta es la definición física, y estas serían notas mentales. O sea, cada vez que escuchen alguna problemática o algo que hable de alguna velocidad constante, algo que está en reposo o algo que tiene inercia, por lo regular es la primera ley de Newton. Vamos a la segunda ley de Newton. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, más fuerza será necesaria para acelerarlo. Un ejemplito aquí es abrir una puerta. Cuando yo abro una puerta en la casa, por lo regular la puerta tiene una determinada fuerza, se puede decir, una fuerza de resistencia, o sea, un peso, una masa. Yo al momento de abrirla, mi masa o mi fuerza es más fuerte para abrir esa puerta. Si fuera una puerta de aluminio, metal, algo súper pesado y yo no puedo abrirla, pues ahí no puede aplicar la ley porque mi fuerza o mi masa no es más para abrir esa puerta. Pero eso sería un ejemplo muy claro. Cuando yo abro una puerta, mi masa o mi fuerza es mayor que la de la puerta. Otro ejemplo sería, no sé, si están jugando canicas, una canica le pega a otra, la fuerza de la canica con la que tiré pues está empujando la otra canica. Notas mentales: una fuerza que hace que se mueva otra o cambie su aceleración. O sea, cada vez que escuchen un ejemplo que diga de que no, pues determinado aparato hizo, al momento de chocar, hizo que el otro se moviera más, o cuando algo le pegó a otro objeto hizo que se fuera más hacia allá, o cuando alguien empujó no sé, un carro. Si yo empujo un carro y el carro se mueve más que si está en una bajadita, supongamos yo empujo el carro y empieza a caer, pues se puede decir que aplica la segunda ley de Newton porque mi fuerza hizo que el carro se moviera. Esa es una nota mental. La tercera ley de Newton: a toda acción le corresponde una reacción igual pero en sentido contrario. Un ejemplo: cuando se estira una cuerda de los dos extremos se están aplicando dos fuerzas. Uno estira hacia un lado, otro estira hacia otro, y por eso existen dos fuerzas contrarias. La reacción sería esa: si yo estiro de un lado y otro de otro, yo estiro para acá y el otro estira para acá. Es la reacción hacia algo. Aquí como en este grafiquito que están estirando aquí la cuerda, hacen una fuerza para acá y otra fuerza para acá.
Y nota mental, cada vez que escuchen algo de una acción y luego una reacción o fuerzas encontradas son contrarias, es tercera ley de Newton. He visto mucho el ejemplo en libros o en páginas de internet o parecido de que cuando alguien brinca, yo estoy haciendo fuerza para brincar, pero al mismo tiempo la fuerza contraria es que estoy empujando el suelo. Obviamente no se mueve el suelo, pero es como si se simulara. Un trampolín, saltas en un trampolín, ahí sí se ve. Yo salto hacia arriba y al momento de saltar empujo el trampolín para yo brincar. O sea, son fuerzas contrarias o encontradas. Estas leyes se pueden interpretar de muchas maneras, o sea, nunca van a ser súper exactas. Un ejemplo que yo siempre he visto y lo trato de ver con mis alumnos es cuando alguien patea un balón, puede aplicar la primera ley, la segunda ley y la tercera ley de Newton. Vamos a ver por qué. Primera ley de Newton habla acerca de una velocidad constante, reposo o inercia. Si un balón va, no sé, alguien patea un balón y va a una velocidad constante, o sea, siempre la ves tú que va así, yo al momento de patearlo, yo esa velocidad constante se la quité. Al momento de decir que un balón viaja a velocidad constante, ahí ya puedes decir que es velocidad o es primera ley de Newton. O otra, un balón estaba en reposo, vengo y lo pateo, yo lo puedo tomar desde el punto de vista del reposo. Si el balón está en reposo, se puede aplicar la primera ley de Newton. Ahora, ¿cómo aplicaría también cuando pateo un balón con la segunda ley de Newton? Cuando una fuerza hace que se mueva a otra, cambia su aceleración, venía el balón, no sé, un pase que me dio a alguien, yo lo pateo, el balón viene una determinada fuerza o masa y yo le di una patada y con mi masa hice que se moviera más ese balón. Por eso también el ejemplo del balón pateado aplica en la segunda ley de Newton. ¿Cómo aplicaría en la tercera ley de Newton? A toda acción corresponde una reacción. Obviamente si viene el balón a una determinada fuerza y yo lo pateo, se va a ir al otro extremo. Son fuerzas encontradas porque yo pateé el balón, mi pierna iba hacia acá, el balón hacia acá. Al momento de patear, el balón se va para acá y quiera o no, mi pie rebota tantito hacia atrás. Hablando de un balón profesional de fútbol, no un balón de esos de juguete de que venden así en cualquier juguetería de hule, ahí sí no aplica porque yo le pego un balón y mi pie se va hacia adelante. Pero cuando es un balón profesional de fútbol que está más pesadito, viene el balón, yo lo pateo, el balón se va hacia acá y mi pierna hacia acá. Por eso también se puede decir que aplica la tercera ley de Newton. O sea, las leyes de Newton aplican dependiendo del punto de vista. Obviamente habrá unos ejemplos bien claros que no puedes decir que es otra. Por ejemplo, lo que es la primera ley de Newton, al momento de decir reposo, si les viene un ejemplo, como les había repetido ahorita, no sé, de que una hoja se cayó y se queda ahí en reposo o ya no se mueve en la calle. Ahí es primera ley de Newton o reposo. O sea, ahí no aplica fuerza, ahí no lo están pateando ni nada. Si algo está fijo, a fuerzas es primera ley de Newton. Bueno, proseguimos con ya vimos las tres leyes de Newton. Vamos a ver conceptos de velocidad, aceleración, masa y fuerza aplicados más que nada a una situación diaria o algo que les ha pasado alguna vez. Pero primero, la velocidad, pues un ejemplo es cuando ustedes van en su carro, voy a 50 km por hora, 20 km por hora, o en una bici o algo que se esté moviendo. Se puede decir que es el concepto de velocidad. La velocidad, como dicen, es kilómetro por hora o kilómetros sobre hora. Para que exista una velocidad tiene que haber distancia y tiene que haber tiempo. Aceleración. El ejemplo que siempre doy de aceleración es: vas en tu auto, voy siempre a 50 km por hora, o sea, el acelerador está fijo, 50 km por hora. Ahí se puede decir que no estoy acelerando. O sea, la aceleración es cero porque voy a 50 km por hora, no voy ni a 51, no voy ni a 49, voy a 50. La aceleración es constante, o sea, no hay aceleración, no existe, es cero. Pero si yo hago esto de pisar el acelerador de 50, voy a 60, aumento 60, la aceleración está aumentando. Pero si iba a 50 km por hora y luego suelto el acelerador y bajo a 40 km por hora, ya estoy desacelerando. Si hablamos de términos numéricos, cuando voy acelerando a una misma velocidad siempre, o sea, si voy siempre a 50 km por hora, la aceleración es cero. Si voy a 50 km por hora, suelto el acelerador, bajo la velocidad a 40, mi aceleración es negativa. Pero si voy a 50 km por hora, le piso el acelerador y voy a 70 después, mi aceleración es positiva. Algo sería más o menos concepto leve de aceleración. La masa, ¿han escuchado el término masa? ¿Han escuchado el término peso? Lo correcto es decir cuando alguien dice, no sé, María pesa 60 kilos. Al momento de decir pesa
no está bien aplicado hablando de física. María tiene de masa 60 kilogramos. Sería el modo correcto de decirlo, porque esa es la masa, se puede decir. Al momento de hablar de peso, el peso significa en física la fuerza de atracción o la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa. O sea, si María se cae, la gravedad está atrayendo a María hacia el suelo. La gravedad es lo que nos mantiene pegados a la Tierra. Si no existiera gravedad, si alguien apaga el switch de gravedad, salimos disparados de la Tierra hacia el espacio. La gravedad es lo que hace que estemos apegados a la Tierra. Es una fuerza que nos jala hacia abajo como un imán. Entonces, el concepto de masa es los 60 kilogramos que pesa María, pero el peso es la fuerza de atracción que ejerce la gravedad hacia esos 60 kilogramos de María. Y por último, fuerza. No voy a ahondar mucho aquí, pero fuerza se puede decir que es, como les dije ahorita, en términos físicos es la gravedad o el efecto de la gravedad que está ejerciendo. O sea, es casi lo mismo que el peso. María, al momento de caerse o al momento que la gravedad la está trayendo, ya está ejerciendo una fuerza. La gravedad está ejerciendo fuerza para que María no salga despegada de la Tierra, o si se cae María, para hacer que caiga hasta el suelo. Cuando se cae una manzana, la gravedad la está trayendo hacia el suelo. O sea, se está ejerciendo una fuerza desde la manzana hacia abajo. Bueno, estos son los términos, digamos, de velocidad, aceleración, masa y fuerza. Términos leves, más o menos entendibles. Voy a aplicar estos conceptos en un escenario. Está aquí el escenario que dice: un auto en un camino va a cierta velocidad al inicio, después va acelerando, frenando porque hay tráfico. O sea, una situación normal, tú vas en tu carrito, en tu carro, voy acelerando, freno, desacelero, o sea, no freno totalmente, bajo la velocidad, acelero, etcétera, etcétera. Y luego después en un cruce se atraviesa una persona y esa persona el conductor tiene que frenar de repente. En este caso, los frenos aplicaron una determinada fuerza para que se detuviera el auto. ¿Cómo aplico estos conceptos en este escenario? ¿O cómo puedo decir que existen estos conceptos de velocidad, aceleración, masa y fuerza? O sea, el estado de los cuerpos o el estado de esto, ¿cómo aplico aquí? En este escenario, ¿existe velocidad? Pues sí, porque el carro iba acelerando. Iba a una determinada velocidad. ¿Existe aceleración? Sí, porque al momento de decir que aceleraba, desaceleraba, o sea, bajaba de velocidad y subía, existe aceleración. Si les hubiera dicho el problema va a una velocidad siempre constante de 50 km por hora, no existe aceleración porque es cero, como ahorita expliqué. ¿Existe masa? Sí, porque el auto pesa determinados kilos, la persona pesa determinados kilos, etcétera, etcétera. Con que en el escenario los actores que actúan o influyen en esa escena, si tienen masa, existe la masa o el estado del cuerpo de estos. Y la fuerza, como decía la narración, al momento de frenar, existe una fuerza para detener el auto. También al momento de acelerar, la fuerza también sirve para acelerar el auto. O sea, el motor está acelerando y está aplicando una fuerza. La persona que se atravesó, que iba caminando, está aplicando una fuerza al momento de caminar. ¿A qué voy aquí? Solo quiero que identifiquen que estos conceptos existen en los escenarios diferentes. Si les hablo de un escenario de que, no sé, va una persona corriendo y se tropieza con una piedra, ¿existe velocidad? Sí, porque la persona iba corriendo a una determinada velocidad. ¿Existe aceleración? Pues como yo no determiné si la persona iba a una velocidad constante o no, pues digamos que en este caso podemos decir que no. Pero si hubiera dicho, va una persona corriendo y luego frena porque se le atravesó un perro y vuelve a correr, hubo aceleración y desaceleración, entonces sí existe aceleración. Perdón. Y existe masa, sí, la piedra pesa, la persona pesa. Y existe fuerza, la persona al momento de correr está ejerciendo fuerza. Al momento de patear la piedra, la pateó o se tropezó y ejerció una fuerza. Tal vez no movió la piedra, pero le dio una determinada fuerza al momento de patear a esa piedra. O sea, lo que quiero que identifiquen es que estos términos se aplican a diferentes escenarios. No sé, también digamos si... el ejemplo del jugador patea un balón. Aquí solo estoy diciendo que la persona está pateando el balón. La persona no tiene velocidad, pero el balón sí tuvo velocidad al patear. ¿Existió aceleración? Pues yo pateé el balón. Obviamente si ustedes patean un balón, empieza rápido y luego después cae. O sea, se aceleró y luego desaceleró. Sí existe aceleración. Masa, también existe masa. El balón pesa. El balón tiene una masa o un peso. Bueno, masa se puede decir, lo más correcto. Y la persona también tiene una masa. Y la fuerza que ejerció la persona en patear el balón.
Esto es lo que son los conceptos y los estados de velocidad, aceleración, masa y fuerza. Vamos ahora a lo que son los tipos de movimiento. Ya hicimos un ejercicio en la etapa 1 hablando de eso, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El primer movimiento rectilíneo uniforme, el ejemplo más claro que siempre ponemos, un auto que va a una velocidad constante y no acelera ni frena. O sea, si el problema les dice una narración, va un auto o va una bici a una velocidad constante, al momento de decir velocidad constante ya estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden, estamos hablando de tipos de movimiento. Ahora, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. En un ejemplo sería un auto que va a una velocidad no constante, acelera, desacelera. Si les hablan de la misma bici, que dice la bici va a una velocidad, pero después la persona se cansó y desaceleró, luego volvió a acelerar otra vez, ya estoy hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero si es el problema, dice, o la narración de que una persona va a una bici a una velocidad constante, eso es movimiento rectilíneo uniforme. Se identifica nomás de si hay aceleración o desaceleración o si es constante la velocidad. También existe otro movimiento que casi no se habla, pero es el movimiento inexistente o reposo. Como vimos ahorita, si una piedra está ahí, si la narración dice una piedra que está en medio de la calle, ¿qué tipo de movimiento es? Pues no es movimiento rectilíneo uniforme, no, porque la piedra no se mueve, y menos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque la piedra no está acelerando ni desacelerando. Es un movimiento inexistente o un movimiento en reposo. La inercia, más o menos lo vi ahorita, pero ya les voy a decir más o menos su concepto o en qué es el concepto. La palabra inercia se puede definir como la propiedad que tiene un cuerpo de no modificar su estado de reposo o movimiento. Solo es posible debido a la acción de una fuerza. El ejemplo del carro, un carro va a una velocidad constante, su inercia es ir hacia adelante, pero al momento de decir que chocó o frenó de repente, la inercia hace que las personas que iban dentro del carro se vayan hacia adelante. O este ejemplo de esta persona que se está tropezando en su bici, pues iba muy bien pedaleando, se le atravesó ahí es un perrito, y pues la inercia hizo que él se fuera hacia adelante. Él frenó, pero la inercia de la bici o el movimiento hacia adelante hizo que saliera disparado. O sea, eso es el concepto de inercia. Por ejemplo, si yo hablo de el mismo ejemplo, una bici que va en un movimiento constante, ¿hay inercia? Podemos decir que sí, porque va hacia adelante. Pero si dicen la bicicleta va hacia adelante y luego chocó, ¿hay inercia? Pues también, porque chocó la bici y la persona siguió hacia adelante. Es lo que le digo, tanto los tipos, las leyes de Newton como lo de la inercia, es dependiendo del punto de vista como lo quieran aplicar. Si de repente les dan alguna narración de una problemática o un problema, pues ustedes apliquen su punto de vista, y si es posible, pues justifíquenlo. Si no, pues aplica la primera ley de Newton porque lo vi de esta forma, o aplica inercia porque fue de esta forma. El ejemplo de la piedra en medio de la calle, ¿tiene inercia? Pues no, porque esa no está en movimiento, solo está ahí detenido. Ahí sí no existe la inercia, no hay ninguna forma de interpretarlo, no hay inercia. No pueden decir que hay una inercia porque estoy parado siempre, pues no, porque es algo que no hay movimiento. Vamos a ver fuerzas resultantes y fuerza de equilibrio. Tenemos el ejemplo de aquí, una piñata que la están levantando. Estas líneas rojas representan dos cuerdas. Supongamos que una persona está en un extremo y otra persona en otro. Las personas hacen fuerza de los dos lados para levantar la piñata estirando la cuerda, y al momento de subir esa piñata, la persona 1 que está en un lado y la persona 2 están sumando sus fuerzas. ¿Para qué? Para subir la piñata. A eso se le puede decir que son la suma de las fuerzas. Y obviamente si hablo de sumar, tengo un resultado. Por eso se puede definir como fuerza resultante, pues la suma de las fuerzas que se aplican en determinado problema. Ahora, fuerza de equilibrio. La fuerza de equilibrio, como ven, hablo de fuerzas, hablo de equilibrio. Este mismo ejemplo de la piñata. La piñata ahí, supongamos que las dos personas la estiraron y dejaron la piñata fija ahí arriba. La piñata no se mueve, nada, porque las dos personas ya están aplicando una determinada fuerza para levantarla y dejarla ahí suspendida en el aire, pero sin que se mueva ni para arriba ni para abajo. Al momento de decir o ver que esa piñata ya está totalmente detenida, podemos decir que las fuerzas o en la fuerza existe una fuerza de equilibrio porque está algo ya plano. Se aplicó una determinada fuerza de los dos lados y hay algo inmóvil.
Como la cuerda, el juego de estirar la cuerda, una persona en un extremo y otra en otra. Cuando las dos personas están estirando y tienen una igual fuerza, la cuerda no se mueve. La cuerda está moviendo para acá, hacia un lado, hacia el otro, izquierda, derecha. Si la persona 1 tiene más fuerza, se va hacia un lado, la persona 2 se va hacia el otro. Pero si de repente llega el punto en que las dos personas tienen exactamente la misma fuerza, la cuerda se queda fija. Parece que no está moviéndose, parece que no están aplicando ninguna fuerza. Por eso se dice que cuando una fuerza está en equilibrio, la fuerza o la suma de esas fuerzas es cero. Tomémoslo así desde el punto de vista de que si algo están ejerciendo hacia un objeto, le están ejerciendo fuerza dos o más personas, objetos o algo parecido. Si esa cosa o ese objeto no se mueve, la que están tratando de estirar o mover, si está fija, se dice que están en fuerza de equilibrio y las fuerzas de cero, porque el aparato o el objeto que están moviendo está totalmente detenido. Y si tú lo ves de simple vista, dices, no, pues eso está parado, eso está detenido, nadie le está aplicando fuerza. Por eso se dice que la fuerza resultante es cero cuando algo tiene un equilibrio ahí. Otro ejemplo, estoy cargando un maletín, cargo el maletín, que tiene así típico maletín normal, que es un cuadrito y su agarradera. Voy caminando, tengo mi maletín abajo, lo tengo en un determinado equilibrio que ni se está cayendo para el suelo ni lo estoy subiendo. Si yo tengo mi brazo así fijo y voy caminando, el maletín se parece que va recto. Mientras voy caminando parece que va así, no va subiendo, no va bajando. Se puede decir que el maletín también tiene una fuerza de equilibrio y por lo tanto la suma que yo estoy haciendo para la fuerza, que estoy haciendo para subir el maletín y la fuerza de gravedad que lo está trayendo es cero, porque yo lo tengo ahí fijo. Ni la fuerza está ganando ni yo lo estoy subiendo. Por eso se puede decir que también esa es una fuerza de equilibrio. Y ya casi al final pues vamos a hablar vectores. ¿Qué son los vectores? Suena medio difícil, suena complicado al momento de ver una gráfica. Un vector es la representación de una magnitud mediante una línea o una gráfica. Vamos a leer aquí el concepto. En física se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Aparte de que se representan con una línea en una gráfica, los vectores también se puede decir que tienen dirección y sentido. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que, además de representarse con un número y una unidad, requieren también ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido, es decir, con un vector. ¿Qué fue lo que dije aquí? En pocas palabras, no se me revuelvan con los conceptos. Los vectores es la representación de la suma de fuerzas o... Bueno, aquí vamos a ver esto. Ejemplo de magnitudes vectoriales: velocidad, desplazamiento, aceleración, fuerza, peso. En esta gráfica yo pudiera decir, tengo una determinada velocidad, empiezo desde cero y luego voy aumentando hacia más. O sea, este gráfico me demuestra que iba desde velocidad bajita hacia arriba y voy subiendo. Se dice que los vectores tienen dirección y sentido. ¿Por qué? Un vector puede ser la suma de las velocidades, suma de desplazamientos, aceleración, etc. Es jugar o hacer, no jugar, sino hacer operaciones con estas magnitudes. La velocidad tiene dirección y sentido. Cuando un carro va hacia un lado, tiene una dirección hacia donde llegar y tiene un sentido. O sea, va hacia el frente, va hacia la izquierda, va hacia la derecha. El desplazamiento es cuando una persona se mueve de un lado a otro, también tiene sentido, porque yo estoy diciendo una persona se mueve hacia tal parte, tiene un sentido y tiene una dirección también. La aceleración, un carro cuando acelera aplica lo mismo que velocidad. La fuerza, yo voy a levantar el maletín que les dije, tiene un sentido hacia arriba y tiene una dirección. También se puede decir que un sentido hacia arriba y luego la dirección hacia mí. Y el peso es lo mismo, es la fuerza que atrae a la masa de la gravedad. O sea, en pocas palabras, al decir suma de vectores, puedo decir suma de velocidades, suma de desplazamientos, suma de aceleración. Un vector se representa así. Al momento de decir vector hablo de una gráfica, y al momento de suma, si esta gráfica está hablando de sumar velocidades, estoy sumando los vectores de velocidad. Si habla de desplazamiento, desplazamiento. También se pueden combinar vector de fuerza, o no, bueno, vector de masa, vector de aceleración, y luego al final saco la sumatoria. Eso consta lo de suma de vectores. Ahorita en el ejemplo de la piñata, yo al momento de decir que la persona 1 lo jala de una tal manera y la persona 2 de otra, estoy haciendo una suma de vectores de lo que es las fuerzas de ellos dos, los pesos, etcétera, etcétera. Por eso se puede decir que la suma de vectores pues sería eso, sacar una suma para determinar
el equilibrio de la piñata. ¿Qué suma qué vectores o qué suma de vectores tengo que hacer para que una piñata se quede en equilibrio? Sumo las fuerzas de las dos personas y cuando me den 0, esa sería la fuerza. Esto sería pues el ejemplo de vectores. Por eso les repito, suma de fuerzas, fuerza resultante, fuerza equilibrio, tiene que ver con vectores también. Vectores es la representación gráfica de lo que les dije aquí, velocidad, desplazamiento, aceleración y más magnitudes que existen aquí en la física. Y bueno, por lo pronto sería todo para complementar un poco más lo que es la sesión 2 de la ciencia del movimiento. Gracias por haber visto el video, pues, y los espero para el siguiente. Hasta luego.